Y esto es que vimos en este año en PDL. Y Filipo, ¿qué me puedes contar del primer cuatrimestre? El primer cuatrimestre vimos una gran variedad de temas. Primero vimos la poesía, después vimos la comunicación y el lenguaje. Después de eso vimos la acentuación, después leímos un cuento llamado Marina Maravilla y por último vimos la novela juvenil. Bueno, ¿y qué es la poesía? La poesía es un modo de representación que tiene un sentimiento estético y una mirada poética. ¿Y el yo lírico? El yo lírico es la voz que narra al poema y habla en primera y en segunda persona. ¿Y cuál es su estructura? La estructura de la poesía es que hay oraciones llamadas versos que cuando se juntan forman estrofas. Y para que la gente no se confunda, están separadas por espacios vacíos que significan silencio o pausa. Bueno, ¿y cómo se relaciona la poesía con la literatura? Estas dos se relacionan porque usan estos distintos tipos para hablar de cosas. Las imágenes sensoriales, la metáfora, la personificación, etc. Bueno, ¿y qué vimos de la comunicación y el lenguaje? De comunicación, la profe nos enseñó un esquema que nos dibujó en el pizarrón que decía que el emisor, el que transmite el mensaje, manda un mensaje que lo recibe el receptor. Este mensaje tiene un código que puede ser verbal o no verbal y pasa por un canal. Ok, ¿y cómo se clasifican las palabras en la acentuación? En la acentuación se clasifican en tres, en agudas, graves y esdrújulas. Las agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las graves no llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Y por último, las esdrújulas siempre llevan tilde. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de lo que leímos este año? Este año, como ya había dicho, habíamos leído un cuento llamado Marina Maravilla. Este cuento trata sobre una chica que quiere ser escritora, pero no encuentra nada maravilloso para escribir sobre. Entonces aparece un caracol mágico, pero ella piensa que es su locura, pero después se da cuenta que es real. Entonces el caracol le muestra una puerta para llevarla a un mundo paralelo y la guía hacia un dojo literario para convertirla en una verdadera escritora. Bueno, y por último, sobre la novela juvenil, ¿qué es lo que más se destaca? Lo que más se destaca de este tipo de novela son la trama de la novela, el desarrollo de personajes y el vocabulario que usan. Unos ejemplos de los escritores más destacados son C.S. Lewis, Roald Dahl, Lewis Carroll y J.R.R. Tolkien. Bueno, listo, ahora pasamos con Benja. Y bueno, acá estamos con Benja para hablar del segundo cuatrimestre. ¿Qué nos puedes hablar de él? Y en el segundo cuatrimestre nosotros empezamos viendo sobre el cuento realista, luego seguimos con la crónica literaria y después seguimos con la novela. También vimos algunos géneros como eran el policial o el terror o el horror y luego de eso la sintaxis. Bueno, Benja, ¿y cuál es la diferencia entre verosímil y veracidad? La diferencia entre verosímil y veracidad es que verosímil es cuando algo tiene que ser realista en el contexto y en el universo del cuento. Pero veracidad es cuando algo es realista en cuanto a la realidad y que se le puede agregar un cuento para darle detalles más realistas y que quede mejor, aunque no siempre los cuentos son veraces, sino que pueden ser verosímiles sin ser veraces. Ok, ¿por qué se caracteriza la crónica literaria? La crónica literaria se caracteriza por mezclar elementos del periodismo y de la literatura. Esto también, este género también es muy detallista y muy objetivo en algunas cosas y también se cuenta en primera persona. Esto puede contar eventos ficticios o eventos reales que hayan sucedido. Ok, Benja, ¿y en qué se destacan los cuentos policiales?
Los cuentos policiales tienen una estructura definida de 3 cosas que vendrían a ser el inicio, el desenlace y el final. En el inicio se descubre un crimen o algún misterio que deben resolver el detective y su ayudante. En el desenlace, el detective y el ayudante buscan pistas e intentan ver los testigos para ver si pueden conseguir más cosas que les ayuden a descubrir quién es. Y en el final se descubre quién es el culpable gracias a todas las pistas que fueron recolectando el ayudante y el detective. Bueno, ¿y cuáles son los personajes del cuento policial? Y los personajes del cuento policial son 4, que vendrían a ser: primero está el detective, que es quien busca las respuestas, busca hallazgos y también busca pistas que lo puedan ayudar a resolver quién es el culpable. Después está el ayudante, que lo puede ayudar con papeleos, lo puede ayudar con las pistas, lo puede ayudar a buscar testigos y también lo puede ayudar investigando a los testigos. Luego de eso está el culpable, que vendría a ser quien es el que comete el delito o quien deja el enigma para que lo resuelva el detective y su ayudante. Y por último, para finalizar con los personajes, están los testigos, que son quienes visualizan quién es el que hace el enigma o qué pasa con él y quién es el que hace el crimen o qué hace en el crimen. Bueno, y a todo esto, ¿qué es la novela? La novela es un género literario que se destaca por ser muy largo, porque siempre las novelas suelen tener más de 100 páginas. Y también esta puede contar cosas que sean ficcionales o también puede contar cosas que sean reales vividas por el autor. Esta también tiene 3 géneros, que serían la novela de ciencia ficción, en la cual es una novela que cuenta sobre cosas ficticias que no han pasado en la vida real y que puede dar problemáticas que pueden llegar a pasar en un futuro. Después están las novelas de terror o de horror, que también estas generan una incertidumbre en el lector y le intentan generar miedo. Luego de eso también está la novela del policial, que es, como ya lo nombramos anteriormente, el detective y su ayudante intentando buscar quién hizo el crimen o quién hizo ese acertijo. Bueno, y a todo esto, sobre el terror, ¿cuáles son sus recursos? Los recursos del terror son 4, que vienen a ser los temas, los lugares, los objetos y los personajes. Empezando por los temas, siempre se suele hablar sobre temas sobrenaturales o de miedo o como si fuese una investigación, aunque fuese más con más detalles para que le genere una incertidumbre al lector. También los lugares en los que se hacen siempre son en lugares oscuros, con poca iluminación o de noche, y también lúgubres, para generarle ese miedo o esa tensión al lector mientras lee. Luego de eso están los objetos, que siempre se suelen usar objetos sobrenaturales o endemoniados, como podría ser un ejemplo Annabelle, que vendría a ser la muñeca endemoniada. Y luego de eso, y por último, tenemos a los personajes, que casi siempre suelen ser personajes de ficción, pero como por ejemplo los zombies, los esqueletos o los vampiros, pero de vez en cuando también se pueden agregar a personajes humanos que tengan alguna cosa que cambie, como por ejemplo que sean psicópatas o asesinos o alguna cosa así que le genere esa incertidumbre al lector. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre terror y horror? La diferencia entre terror y horror es que el horror es como el hermano mayor del terror, ya que este es mucho más explícito, le genera más incertidumbre y más sentimientos extraños al lector. Es como que más explícito sobre lo que hace cada uno de sus personajes y también pueden ser un poco más violentos. El terror es un poco menos detallista, pero aún así le genera esa sensación de incertidumbre o de miedo al lector, y es un estilo de lectura que también está buena para leer, pero no es tan explícita como el de horror. Bueno, y por último, Sí. ¿cuáles son los elementos de la sintaxis? Bueno, y por último tenemos a la sintaxis, que la profe nos la explicó con un esquema, y los miembros que la componen son la oración simple y membre, el predicado no verbal, el predicado verbal, el predicado simple, el predicado compuesto, el sujeto expreso compuesto, el sujeto expreso simple, y también lo compone por último el sujeto tácito.
Bueno, listo, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos y escuchar.